Pues ahora mismo me defino como una enamorada empedernida de la vida, porque, bueno, cuando la vida se tambalea es cuando descubres lo valiosa que es y creo que esa ha sido la mayor lección que me ha dado la enfermedad que me diagnosticaron en diciembre del 2013, que fue una leucemia linfoblástica aguda. Pero cuando hablas del Mm. derecho al olvido oncológico, me quedo pegado y digo, es que esto no me lo ha planteado nunca nadie. En 35 años que llevo asistiendo a pacientes oncológicas, nadie me ha dicho qué es. Cuéntanos, ¿qué es el derecho al olvido oncológico? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes. Pues Muy bien. encantado de tenerte conmigo. Un poco intimida a una periodista, ¿no? Que Bueno, qué de va, los medios y de todo sabe muchísimo y por lo que he visto de la vida también has aprendido unas cuantas cosas, ¿no? Sí, ante la vida he aprendido más cosas que de periodista, la verdad. Me ha tocado ahí aprender un poco de todo, de cosas que pensaba vamos, que no tenía ningún interés, de hecho. O sea, que, ¿no? De la salud, que cuando somos jóvenes no le damos ninguna importancia y al final, bueno, pues la vida me puso así de frente, ¿no? Lo que tenía que afrontar y aprendiendo cada día. Y en esta etapa de tu vida, que ya es de hace muchos años ya, ¿no? Porque han pasado 11 años o ¿cuántos han pasado? 11, 12. Sí, 11 me diagnosticaron en diciembre del 2013, así que sí, hará 11 ya, vamos. Del trasplante hará 11 en junio. Bueno, para los que no te conozcan, Elordi García Insausti, no sé si te defines como periodista, como qué te definirías ahora. Pues ahora mismo me defino como una enamorada empedernida de la vida, porque, bueno, cuando la vida se tambalea es cuando descubres lo valiosa que es y creo que esa ha sido la mayor lección que me ha dado la enfermedad que me diagnosticaron en diciembre del 2013, que fue una leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, pues a partir de ahí empieza un periplo, un gran periplo y lleno de aprendizajes para mí, porque bueno, hasta entonces yo no me había acercado a un hospital en mi vida más que para ir de visita y me daban pánico, de hecho, los médicos. Mi primera analítica me la hice ya muy de mayor, bueno, muy de mayor, ¿no? Porque me daban pánico también las agujas y todo lo relacionado con la medicina en general. Y bueno, al final, pues la vida me ha hecho aprender y me ha puesto un máster vivencial, ¿no? En referente a esto. Así que, bueno, nunca pensé que me especializaría en temas de salud y al final, pues me ha tocado hacerlo. Bueno, tienes una experiencia de cáncer como miles, cientos de miles de personas en nuestro país y millones en Mm. el mundo. Y de repente quieres contarlo y te conviertes en escritora, escribes un libro, Imparable hasta la médula, donde cuentas tus vivencias. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Pues la verdad que, bueno, cuando me diagnosticaron a mí la leucemia, claro, te diagnostican, a mí me diagnosticaron un domingo y el lunes ya me llevaron a una habitación de aislamiento. Y en esa habitación de aislamiento mi hermana me trajo un cuaderno y iba pues apuntando cosas cotidianas del día a día, ¿no? Pues o cuestiones o dudas que me surgían para preguntarle al médico, o lo que el médico me decía, cómo me sentía ese día, bueno, y iba anotando así cosas que, bueno, a mí me ayudaban o bueno, que tampoco tenía previsión de escribir entonces un libro, pero luego esas notas las recuperé una vez ya recuperada del todo, ¿eh? Tanto físicamente como psicológicamente, porque es un proceso que pasa factura, no solo a nivel físico, también a nivel emocional y psicológico. Entonces, una vez yo ya me recupero de todo, empiezo a escribir. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar sentía como muchísima gratitud por todas las personas que estuvieron a mi lado y que me sostuvieron en los peores momentos de mi vida, mi familia, mis amigos, los médicos, las enfermeras, vamos, todo el personal sanitario, porque al final se convierte en tu familia también, porque pasas muchas horas en el hospital.
y a mi donante desconocido también, y mucha gratitud hacia la ciencia, a la investigación, a la vida en general por permitirme seguir aquí. Entonces necesitaba como sacar esa gratitud y también necesitaba como zanjar ese capítulo de mi vida y creía que la escritura en eso me iba a servir porque ha sido terapéutico también escribir para mí. Y, y la verdad que sin saber muy bien si terminaría o no el libro, y creo que para obligarme un poco a escribir, lo primero que hice fue escribir un email a la Fundación Josep Carreras diciéndoles, estoy empezando a escribir algo, si esto se traduce en un libro, quiero que sea solidario. Entonces fue como dejarlo escrito ahí, como decir, este es mi objetivo y bueno, voy a intentar llegar a cumplirlo, ¿no? Y empecé a escribir en el 2019, luego vino la pandemia, que para mí fue un regalo, que para muchas gentes yo sé que ha sido muy traumático, pero claro, cuando has estado mucho tiempo ingresada en habitaciones de aislamiento, llega la pandemia y te aísla en tu casa, pero estás sana con todas las comodidades que tienes en tu casa, no es una habitación de pocos metros cuadrados. Entonces, bueno, para mí fue un regalo porque me permitió escribir y terminar de escribir el libro, de corregirlo y de dar los últimos coletazos, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que lo viví muy bien, agradecí mucho ese tiempo de conmigo misma y con la escritura. Has comentado que querías como zanjar una etapa de tu vida, pero realmente estás muy involucrada y no veo que hayas zanjado nada. Claro, esa era mi idea, ¿no? Escribir y como cada vez que escribía terminaba un capítulo era como, ya está, el Ordi, esto ya ha pasado y punto final. Pero es verdad que al publicar el libro, porque claro, yo pensaba que también publicando el libro, pues esto lo leería mi familia, mis amigos, poco más, y es verdad que ha tenido muchísima repercusión y me ha dado muchos regalos este libro. He conocido a muchísima gente, eh, los feedback han sido súper positivos, hemos conseguido recaudar más de 5.000 euros para las líneas de investigación de la Fundación Josep Carreras. Entonces, bueno, ahí vi que quizá lo que yo había pensado que era como zanjar un capítulo de vida era mi propósito de vida y se convirtió en eso, ¿no? En propósito de vida porque me abrió las puertas también para empezar a dar charlas. Empecé en institutos y en universidades, en centros de formación profesional, intentando que los jóvenes entendieran la importancia de la donación de médula ósea, porque al final a mí me ha salvado la vida un desconocido, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero siento que a esa persona que no voy a conocer en toda mi vida le debo estos años de vida que para mí pues, son pues eso, un regalo. O sea, es un tiempo que a lo mejor no hubiera vivido si él no estuviera, ¿no? Entonces, siento como esa necesidad también periodísticamente de sentir que hay muy poca información al respecto, que necesita mucha visibilidad y que desde la educación se puede hacer una gran labor, porque también yo cuando empecé a dar las charlas digo, no sé, si empecé de hecho en el colegio donde yo había estudiado, en mi pueblo natal, la primera charla la di en casa, como quien dice, a los de bachillerato. Y claro, era como enfrentarme a algo nuevo y yo decía, yo no sé si estos jóvenes pues van a estar interesados en estos temas que les voy a mencionar yo, ¿no? Porque les voy a hablar de enfermedad, de vida, de esperanza, de lo que supone donar médula ósea, de lo que es la médula ósea, que muchas veces pues, se confunde todavía con la médula espinal, hay muchos mitos que la rodean. Y entonces, bueno, fue súper gratificante y muy sorprendente porque estuvieron en silencio toda la hora, una hora estuve yo hablando y ellos en silencio total, que hasta los profesores me decían, esto es muy poco habitual, que estén tan callados, que no cojan el móvil para mirar algo. Y luego hubo muchas preguntas. Entonces eso también me animó y dije, bueno, pues aquí
hay un caminito que voy a seguir y a ver hasta dónde me lleva. Y bueno, pues sí, al final lo que digo, ¿no? El libro se convirtió o me abrió las puertas a este propósito de vida y es estar involucrada en esto y creo que, bueno, hago una labor de divulgación también, pues como soy periodista, pues esa necesidad de comunicación la cubro de alguna manera así. Y esto que estabas contando, que habrá gente que nos oiga, que claro, que es la médula ósea, porque es distinta que la médula espinal. Um, Claro, pues la médula ósea es como la fábrica de nuestra sangre, es el tuétano, eh, que se conoce también como el tuétano. Y entonces en la médula ósea que está dentro de algunos de los huesos de nuestro cuerpo, es como un tejido, es un tejido la médula ósea y de ahí nacen las células sanguíneas, ¿no? De las células madre que hay en ese tejido, pues nacen las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas. Entonces, porque cuando estamos hablando de enfermedades malignas hematológicas, estamos hablando de sangre, ¿no? De todo lo que rodea a ese tejido. Y entonces, por eso necesitamos trasplantes de médula ósea, porque una leucemia básicamente es que esas células madre están creando células leucémicas, glóbulos blancos malignos, digamos, y entonces, claro, la quimio mata las células, los glóbulos blancos malignos, pero las células madres siguen produciendo más glóbulos blancos malignos, entonces hay que cambiar esas células madre y eso se hace mediante el trasplante de médula ósea. Entonces, estamos hablando de sangre, no se toca la espalda, no se toca la médula espinal para nada y muchas veces el donar se hace como si donaras sangre. Entonces, es un proceso un poquito más largo que la donación de sangre, dura como 4 o 5 horas, pero normalmente se hace por aféresis, que es sacar sangre de un brazo, va a una máquina que es como una centrifugadora, coge las células madre que necesita para el trasplante y las otras se las devuelve al donante. Entonces es un proceso muy sencillo, indoloro y por 4 o 5 horas que dedique esa persona va a salvar la vida de otra. Entonces, bueno, creo que es un proceso muy sencillo, muy desconocido y en un país como este que es tan solidario, que lleva 33 años consecutivos siendo el líder mundial en donación y trasplante de órganos, pues creo que el reto sería también que fuera líder a nivel de tejidos como la médula ósea. y por qué crees que no somos líderes en este campo? Yo, Por qué somos líderes en donación de órganos y no somos líderes en donación de órganos sanguíneos? pues yo creo lo que te comentaba, que hay mucho desconocimiento y entonces la gente lo que se piensa es que le van a tocar la espalda o la médula espinal, que hay un peligro de quedarse parapléjico, no sé, hay mucha confusión en este sentido y al final lo que consiste es en regalar unas células sanguíneas que a los 15 días se reproducen en el donante. Que básicamente es como donar sangre. Eso es. Pero es un proceso Encima, más largo, sí, pero que no tienes que hacer nada más que tumbarte en un diván eso es. y poner el brazo y estar mirando la tele o una Mirar revista la tele, y leer un libro, el aburrirte un móvil, rato, 4 o 5 horas. hablar con las enfermeras, exacto. O sea, es, 4 o 5 horas que dedicas. Bueno, es un regalo y es además altruista y anónimo este tipo de donación. Entonces, claro, es ir a un hospital y estar 4 o 5 horas sentado o tumbado en una camilla sin necesidad, solo por querer salvar la vida a una persona. Bueno, pero cuando uno dona sangre, Es lo tampoco tiene mismo, ninguna es lo necesidad. mismo, es lo ¿Y, mismo, sí. y siempre es ese proceso de 4 o 5 horas o solo es en caso de que tengas un receptor? A ver, claro, estamos hablando de trasplante cuando hay un donante compatible. Si no, no hay proceso que valga. O sea, quiero decir, no es lo mismo apuntarse en el registro de donación de médula ósea, que para apuntarse al registro solo se necesita una muestra de sangre, o sea, un tubito así, que es menos que una analítica, y un consentimiento firmado de que, bueno, es como un compromiso que tomas, ¿no? A largo plazo, de que cuando encuentren a un paciente compatible contigo, pues vas a seguir dispuesto a donar médula ósea. Entonces, una cosa es apuntarse en el registro
y otra cosa ya es donar médula ósea. Y solo se dona cuando se encuentra un paciente compatible con el donante. Hasta entonces, tú no donas, tú solo dejas esa muestrita de sangre y el consentimiento informado de que sabes lo que es donar médula y que te pueden llamar en cualquier momento, pero luego es tan complicado encontrar compatibilidad entre pacientes y donantes que a lo mejor te llaman a los 2 años, a los 5, a los 10 o nunca en la vida, porque al final es muy complicado. Lo que se busca es un código genético que se llama HLA y ese código genético lo recibimos de nuestro padre y nuestra madre. Los familiares más compatibles, entonces, son los hermanos y las hermanas, los gemelos son normalmente compatibles al 100%, pero los hermanos hermanas pues tienen un 25-30% de probabilidades de ser compatibles con el paciente. Es muy poco el porcentaje, 25-30% es un porcentaje muy pequeño. Entonces, la mayoría de los trasplantes que se hacen son de donante no emparentado y hay que acudir a un registro de donantes para buscar ese donante. ¿Y es un registro de donantes a nivel nacional o es No, es compartimos con internacional. Europa o compartimos Sí, con... compartimos con el mundo entero, porque es tan complicado buscar compatibilidad que si pusiéramos fronteras también a eso, pues sería imposible. Entonces, el registro de nuestro lo creó la Fundación Josep Carreras en el 91 y ya, bueno, lo gestionan ellos, pero ya está dentro del Organismo Nacional de Trasplantes, aunque lo gestione la Fundación Josep Carreras. Hasta entonces no había registro en España. A mí Entonces, es el que que... me explota un poco la cabeza porque Sí, sí, siempre he sí. entendido que eran superfluas este tipo de fundaciones. Yo recuerdo cuando Josep Carreras anunció que tenía una leucemia, cuando Mm. superó el tratamiento y creó esta institución, pero no le veía mucho sentido a que un particular, famoso, rico, menos famoso, menos rico, tenga que sustituir a las instituciones de las que nos vanagloriamos muchas veces, tenga que sustituir y tenga que crear ningún registro, ni tenga que crear nada que no lo cree la propia, el propio gobierno o el propio Estado. Entonces no entiendo muy bien cómo había ese vacío y cómo es como cuando se plantea ¿no? la carrera de la mujer, pues para fomentar la investigación del cáncer de mama. Digo, pero es que no entiendo que haya que reunir fondos para mejorar la investigación. Tenía que haber fondos suficientes para esto. No entiendo por qué l- la gente, los colectivos privados tienen que sustituir al Estado porque el Estado deja de ejercer sus funciones. Bueno, deja de ejercerlas o no llega. Las asociaciones, todas, la función es cubrir esos vacíos que existen hoy en día, igualmente. Entonces, pues hasta que Josep Carreras no tuvo leucemia, no se sintió en este país ese vacío por crear ese registro. Y claro, yo siempre digo, si Josep Carreras no hubiera tenido leucemia, no sé qué hubiera sido de los que hemos venido por detrás, porque igual ese registro no existiría tampoco hoy en día. Entonces, porque pues nadie sintió esa necesidad y los que tenían leucemia eran anónimos y o tenían dinero y se iban al extranjero o se morían de leucemia porque no había posibilidad de hacer un trasplante. Entonces, y es antes de ayer, ¿eh? Porque es 1991, estamos hablando de muy pocos años, o sea, que está en marcha este registro. Entonces, bueno, lo crea la Fundación y el Estado no siente la necesidad de vincularse a él hasta 1994, que pasan unos añitos también. Entonces, pues sí, estas asociaciones, fundaciones, son muy necesarias para los pacientes y los supervivientes porque es que cubren todos los vacíos que existen hoy en día en todos estos procesos. Y con la investigación pasa exactamente lo mismo. Desde las instituciones se dedica muy poquito dinero a la investigación contra el cáncer, muy poquito. Entonces, si no existieran estas instituciones, y de hecho la Fundación Josep Carreras también creó, hace unos añitos, el Instituto de la Fundación Josep Carreras, que es el mayor a nivel europeo, dedicado a cánceres hematológicos, pues es que no habría tantos avances como existen si no fuera a nivel
de estos. Que se tiene que dedicar más dinero, yo estoy 100% de acuerdo que se tiene que dedicar muchísimo más dinero a la investigación, porque la investigación es nuestro futuro, o sea, sin investigación no vamos a tener cura, ni va a haber mejores tratamientos, ni los tratamientos serán menos invasivos, ni aumentarán las tasas de supervivencia. Esto debería promocionarse desde las instituciones públicas, pero no, o O sea, sea se que dedica. hemos tenido la suerte de que un famoso haya tenido leucemia y que luego una periodista también haya tenido leucemia. Para que lo puedas contar y lo puedas escribir un libro y tienes tus contactos, tú ya eras conocida en el mundo del periodismo antes de que te pasaran estas cosas. Entonces ha sido una suerte que para otros pacientes con leucemia ha sido una suerte que tú que hayas tenido leucemia. Bueno, supongo que al final buscamos referentes. Cuando pasamos por un proceso, da igual leucemia o cualquier tipo de cáncer, buscas referentes para, por lo menos para agarrarte a algo que te dé esperanza de que puedes salir, de que esto va a tener un final y va a ser positivo. Entonces, bueno, mi referente, Josep Carreras, y yo entraba mucho en la web de la fundación para ver testimonios de gente que había pasado el mismo tipo de leucemia que yo, para, pues eso, para sentir esa esperanza. Pasa exactamente lo mismo con los distintos tipos de cáncer, ¿no? Sandra Ibarra también tuvo leucemia, también escribió un libro, entonces, bueno, pues Sí, sí, bueno, hay muchos ejemplos de hay libros, muchos. porque Sí, yo creo que como es un acontecimiento vital, es como si subes el Everest o, no sé, has hecho sí, un viaje a Marte, al final vuelves distinto de ese viaje y necesitas sí. contarlo. Hay miles de libros de pacientes que cuentan su experiencia. Tú empiezas el libro ya con el momento del diagnóstico y Sí, te van pasando cosas, por momentos el libro se vuelve angustioso, que porque sabes sí, que alguien ha escrito el libro y ha tenido que sobrevivir para contar, para poder escribirlo, pero realmente van avanzando los capítulos y dices: "Uf, es que de esta no sale, porque se va complicando una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra". No sé, cuéntanos sí, cómo. sí, porque en la mentalidad existe la convicción de que el cáncer es un añito malo. Entonces, bueno, yo quería un poco romper con ese pensamiento, porque a mí desde el inicio ya me dijo el hematólogo, si todo va bien, para curarte vas a necesitar 2 años. Yo en ese momento puse muy en duda lo que me decía mi hematólogo, no me lo creí, pero claro, al final fueron más de 2 años, porque las cosas se complican y es que se pueden complicar muchísimo además. Pues de 2 años pues pasaron muchísimos más. Y es angustiosa porque esa angustia se vive. A ver, yo no he querido poner, ni me he querido poner en el papel de víctima, ni he querido eh, romantizar la enfermedad. Entonces, he querido contarlo desde un prisma bastante realista de cómo lo he vivido yo, mi proceso, sin ocultar pues, las cosas que me han pasado. Y, y es cierto que, bueno, me lo han dicho bastantes lectores que en cierto momento es como, "Uf, basta ya, ¿no? Basta ya". Pero es que esa sensación es la que tuve yo. Entonces, que esa sensación se plasme en el libro y lo sientan los lectores, para mí es súper gratificante, porque, porque yo viví ese momento de basta ya. Ya he sufrido bastante, ya ha sufrido bastante mi familia. Otra vez, otra cosa más. No, ya está, ¿no? Hasta aquí. O sea, y me parece bonito bueno, que esa sensación que yo viví también la haya sabido trasladar al papel y a las letras, ¿no? A mis escritos. Entonces, bueno, pues sí, porque en algunos momentos también podemos tirar la toalla y eso que nos dicen de con lo fuerte que tú eres, pues es que a veces también nos tenemos que permitir ser vulnerables y decir, pues no puedo más. Es que no somos invencibles. Y en Sí. algún momento pensaste: esto se acaba, no me compensa, no quiero seguir peleando? Sí, hubo un momento y en el libro lo escribo además, que yo hice como las paces con todo
me rendí, ¿no? Dije, pues si tiene que ser hasta aquí, pues que sea hasta aquí. Ya, ya lo he intentado lo suficiente, ya he causado demasiado sufrimiento a mi alrededor y ya he sufrido yo también mucho. Entonces, bueno, pues he vivido momentos también muy bonitos durante todo el proceso, porque es que yo he sentido muchísimo amor cuando he estado enferma. Entonces, bueno, me quedaba con esos momentos y me agarraba a esos momentos y digo, pues ya está, así, pues eso, me voy en paz porque he hecho todo lo que he podido, mi gente ha hecho todo lo que ha podido y si tiene que ser hasta aquí, pues que sea hasta aquí. Ese momento existió y luego pues también hubo un momento que me sacó de ahí también, ¿no? Entonces me aferré también a ese momento. Entonces, bueno, sigo aquí también, pues igual porque al final te aferras, ¿no? Hay un sentido de la supervivencia que al final te hace agarrarte a todo lo que encuentras para seguir flotando y para subir otra vez a la superficie. En este proceso te dejas muchos pelos en la gatera, ¿no? Porque tu salud, bueno, te van pasando cosas, ya no es el tópico ese que pierdes el pelo y bueno, luego vuelve a Mm. crecer, es que cambia tu cuerpo, tienes procesos hormonales, te cambia cómo te ves tú frente al espejo, pierdes la fertilidad, o sea, tienes que dejarte muchas cosas y hacer muchos duelos. Pierdes el trabajo. Sí, mm, son muchos duelos. El cáncer es lo que tiene. Y muchos duelos en uno o muchos duelos que no se resuelven hasta después de que consigas reponerte un poco físicamente. Porque mientras estás en el proceso estás en modo, como he dicho, en supervivencia. Entonces, el foco está en curarte. Y todo lo que pasa mientras tanto, como que pierde un poco importancia o lo dejas para después. Es inconsciente y consciente a la vez, pero como tu foco está en curarte, lo demás como que pasa a un segundo plano. Y, y hay muchos duelos, claro, hay muchos duelos, porque la pérdida de salud es un duelo muy grande. Eh, el pelo es una pérdida de identidad, no solo el pelo, porque se caen las pestañas, las cejas, que yo más que el pelo sufrí lo de las cejas y las pestañas. El cambio físico es un duelo muy fuerte en los cánceres, porque es una enfermedad muy visible a todas luces. Y, y mi cambio físico ha sido muy brutal. Eh, y luego los duelos pues de las pérdidas de personas que se van quedando en el camino, el trabajo, que para mí era muy importante, que claro, para mí antes del cáncer, antes de la leucemia, para mí el trabajo estaba como en la cúspide de mis prioridades. Y claro, esa cúspide de prioridades se tambalea completamente cuando recibes el diagnóstico y durante el proceso ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta sociedad está como demasiado enferma de ese, de esa necesidad de producir, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Estamos como en esa rueda, ¿no? De hámster que le llamo yo. Sí, pero es un poco inducida, ¿no? ¿No? O sea, es una Sí, 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 necesidad que nos han creado porque el sistema quiere que estemos exactamente. dándole vueltas a la ruedita. Eso es inducida por el sistema capitalista y no te das cuenta de que estás en esa rueda hasta que la vida te para. A mí me paró el diagnóstico y ahí te sales de la rueda, pero en un segundo. Y claro, te quedas como mirando de fuera a la rueda en la que van girando los demás. Y ahí te das cuenta, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Y, y muchas veces también salir de esa rueda te hace sentir muy sola y, y no saber por dónde tirar.
con tu vida. Porque claro, yo cuando peor he estado emocionalmente y psicológicamente ha sido después de sentirme como fuerte ya un poco físicamente, después de recuperarme físicamente, me vino el bajón emocional y pasa muchas veces, porque ahí es donde te das cuenta de todos los duelos que se han quedado por superar, que se han quedado ahí en el limbo, ¿no? Esperando a que los retomes y los digieras. Em, y claro, ahí es cuando te encuentras muy perdida, porque la gente también empieza a soltarte de la mano porque ya te ven bien, te ven curada, ya tienes pelo y cuando tienes pelo ya todo ha pasado. Y, y ese periodo fue el más duro para mí y cuando hablo con pacientes y supervivientes, creo que muchas coincidimos en lo mismo, ¿no? Que es un periodo muy difícil porque es donde tienes que asumir y asimilar todo lo que ha pasado, toda esa vorágine. Y claro, la gente además piensa que te tienes que sentir feliz porque has logrado sobrevivir y tú no te sientes feliz porque has perdido muchas cosas, porque no sabes dónde colocarte en esta sociedad donde todo gira en esa rueda y tú estás fuera, sigues fuera. Y claro, eh, es todo un proceso. Buscar, pues, dónde te colocas, qué quieres hacer, con quién te quieres relacionar, porque la gente con la que te relacionabas a lo mejor ya no te entiende. Yo por eso también me rodeo, pues me rodeo de muchas pacientes y supervivientes porque es con las que puedo hablar de todo lo que me pasa, de todos los efectos que sigo teniendo y puedo hablar libremente y me siento entendida y escuchada, cosa que a lo mejor con mis amigas no es tan fácil. Entonces, bueno, pues es que cambia todo. Es que esto pasa con las parejas, que muchas se rompen Sí, cuando uno de los dos tiene un sí, proceso de cáncer porque el que sufre el proceso cambia y no es la misma sí, persona que era antes de pasar eso. Entonces, esa pareja estaba construida con dos personas, pero esas dos personas ya no están. Una de ellas es otra. Y sí. entonces sucede también cuando se muere un hijo. O sea, hay procesos en la vida que rompen las parejas, pues porque los cambios son tan brutales bueno, uno siente la necesidad de buscar otra cosa o por parte de cualquiera de las dos personas de la pareja, ¿eh? Porque ya no hay encuentro, porque esas dos personas que Sí, existían ya no porque están. sí, además porque a lo mejor el rol de pareja amante se ha convertido en el de cuidador, cuidadora. Y claro, pues a veces el amor no es suficiente tampoco, Ya, pero ¿no? incluso y una vez que pasas, no, aunque no hubiera que hacer como en tu caso, que tienes que mantener una inmunosupresión, gente que no ha pasado por un trasplante, pero ha pasado por un proceso canceroso y ya no hay nada que cuidar porque el proceso ha sido Sí, menos traumático y menos sin mutilación o sin lo que sea. A veces es que ya hay unos cambios mentales tan grandes que ya no es que allí no hace falta ningún cuidador, sí, pero sí, ya las personas son distintas y tú has tenido una vivencia muy intensa y eso te ha hecho madurar o cambiar de vibración, ya no eres la que eras. exactamente, sí, sí. Y muchas veces también, o sea, es complicado en las parejas porque las mujeres somos las que tenemos el rol de cuidadoras. Y yo creo que hay muchas más parejas que se rompen cuando la mujer es diagnosticada de cáncer durante el proceso porque la pareja no puede asumir o asimilar ese rol de cuidador, que al revés, ¿no? Que cuando es al hombre al que diagnostican, estoy hablando de parejas heterosexuales, por supuesto, cuando es al hombre al que diagnostican, que la mujer, como tiene ese rol de cuidadora, pues permanece ahí. Pero luego es verdad que una vez pasado el proceso, es que sí, es tan brutal este proceso que te cambia de arriba abajo, remueve todos tus cimientos, que luego a lo mejor pues tampoco hay un lugar de encuentro, ¿no? En esa pareja. Entonces, bueno, sí, es complicado, yo creo. Y ahora estás donde quieres estar, que decías, bueno, es que uno, ¿dónde quiero estar? Qué quiero hacer? Que te replanteas la vida y ahora estás donde quieres. Sí, yo creo que sí, lo que te digo, ¿no? Escribir el libro al final, que no lo escribí con ese propósito, sino por esa necesidad, ya he dicho antes, de como lanzar esa gratitud, visibilizar la donación de médula ósea
y un poco de hacer terapia para mí, ¿no? Zanjar como el tema, pues me ha abierto puertas que ni siquiera sabía que existían bueno, creo que me ha dejado claro como mi propósito de vida y cuál es mi función, ¿no? Entonces, pues sí, me dedico a divulgar, tanto, pues eso, la importancia de la donación, ¿no? La necesidad de esa gestión emocional, de crear equipos multidisciplinares, cuando se diagnostica un cáncer, sea del tipo que sea, porque no tiene que haber solo un oncólogo o un hematólogo, ya se está hablando de nutrición, ya se está hablando de la necesidad de fisioterapia, de ejercicios de fuerza, de la importancia del psicooncólogo desde el principio, psicooncólogo, psicooncóloga desde el principio, y también pues yo reivindico la figura de un sexólogo, sexóloga, un ginecólogo, ginecóloga desde el principio, porque los tratamientos producen también muchos cambios en la salud sexual, empezando por lo que comentabas de la fertilidad, que perdemos la fertilidad. Y a mí, cuando empiezo con los tratamientos, nadie me dice eso. Nadie me dice que me voy a quedar menopáusica con 36 años, nadie me dice que no voy a poder ser madre en un futuro, nadie me informa. Y es que esto me parece, aparte de inhumano, me parece que debería ser ilegal. Porque como pacientes deberíamos tener derecho a esa información y creo que debería establecerse un protocolo a nivel de todos los hospitales de todo el país, que en cuanto se diagnostica cáncer se debería notificar. Y em, si hay posibilidad de aplicar terapias para que se congelen óvulos o otros tratamientos para que, bueno, pues haya formas de poder ser madre en un futuro, pues también se informe de todo eso, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, ¿eh? Que en los últimos 10 años esto ha cambiado, se tiene en cuenta, se valora la posibilidad de congelar ovocitos o congelar semen. Sí es verdad que a veces la premura por iniciar un tratamiento cuando el cáncer está un poco avanzado impide, porque congelar ovocitos es un proceso que Sí, sí, lleva tiene tiempo, tiempo. hay que estimular, hay que preparar el cuerpo y a veces pues podría suponer iniciar una quimioterapia o una cirugía pues 3 o 4 meses más tarde y a veces no se puede. Pero yo creo que ya se tiene en cuenta, lo mismo que en otros procesos como la endometriosis, se habla de la posibilidad de vitrificar ovocitos y mantenerlos Mm, congelados para el futuro y cada vez se hace más, pero bueno, es posible que bueno, las prioridades hace 10 o 15 años fueran otras y el planteamiento, lo que tú dices, lo mismo que ha cambiado el planteamiento nutritivo, de deporte, de los ayunos intermitentes, de la dieta keto, de cómo complementar y superar los efectos de la quimioterapia con más facilidad y tener más probabilidades para sobrevivir al cáncer, pues todo esto mm. ya se está introduciendo tímidamente, pero probablemente todavía nos queda bastante. Sí, en las leucemias agudas, por ejemplo, no suele haber tiempo, porque quieren empezar inmediatamente con los tratamientos. Yo entiendo la premura en iniciar los tratamientos, pero aún así la información debería existir. O sea, te deberían informar, ¿no? Tenemos que empezar con los tratamientos, pero que sepas que estos tratamientos pues, van a tener efecto en tu fertilidad y que te vas a quedar menopáusica. Esto se debería decir desde el principio, pues al igual que te dicen la quimio que te vamos, porque a mí me dijeron, primero vas a estar un mes aislada en esta habitación de aislamiento, después seguirás con la quimio cada 15 días, después el trasplante de médula. Pues ya que me explicas el proceso tal, 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 pues dime, no vas a poder ser madre y vas a quedarte menopáusica. Creo que las cosas han cambiado. Ahora, por ejemplo, con cáncer de mama, a todas creo que ya se les dice, pero en las leucemias todavía no. En Bueno, es algunos probable que hospitales quede sí, mucho que en otras avanzar no. y es probable que haya que escuchar a pacientes o haya que leer libros como el que tú has escrito o no, no lo sé. A ver pero me imagino que tendrá que ser de forma conjunta. Tú en el libro no eres tan crítica con esto, pero sí eres crítica con el Sí, personal de urgencias. Ahí a mí me dolió un poco sí, sí, porque sí, pienso que en sí. la urgencia uno vive un poco como en estado de guerra y Sí, lo sé, lo sé. es verdad que no se tiene en cuenta a veces, bueno, pues por la premura tienes que pensar que es gente que puede llevar trabajando 24 horas sin parar, sin dormir, sin descansar.
y Sí, que, pero y que yo esa no presión culpo. y eso que tú esperas muchas horas en urgencias, que no es por sacar, intento no ser corporativista, ¿no? Pero como antes agradecías a todo el personal y digo, bueno, pero un poco de candela a la gente de urgencias sí que le has dado. Sí, sí, pero quizás no al personal de urgencias, que también, pero también al sistema, que no facilita unos horarios dignos, que no facilita personal suficiente para que esas urgencias no estén tan saturadas, que no faciliten las camas suficientes, espacio. O sea, la crítica es al sistema y pues en cierto modo también a algunos profesionales que me atendieron, pero también la extiendo al sistema, ¿eh? Porque entiendo que urgencias es una batalla de Es otro vecinos. mundo, es otro Sí, mundo. sí. Y que hay gente que lleva 24 horas trabajando, que ya no tienen paciencia para escuchar tonterías, lo entiendo. Pero claro, también cuando llega una paciente inmunodeprimida a urgencias y no le prestan la atención que se le pide que ella tenga en su casa, pues ahí te saltan todas las alarmas y te mueres de miedo. Entonces, claro, yo tenía pánico a ir a urgencias, porque después de mis experiencias, o sea, prefería aguantarme a tener que pasar por urgencias. Pero la crítica se extiende al sistema, totalmente, porque si hubiera suficientes medios, hubiera suficientes profesionales, hubiera espacio suficiente, esto no sería así. Hay un momento en el libro que me gusta mucho, que es cuando ya te quitan el catéter por el que te ponen la medicación y, y te pegas un baño en el Cantábrico, ¿no? Ay, Llegas sí, al mar me puse. y te pegas un baño. Eso es un momento como, ¿no? Como parece que es a mí me parece como el mejor momento del libro, ¿no? Que cuando te puedes permitir ese baño. No sé si nos lo puedes contar un poquito más. Sí, bueno, es que yo estuve, claro, a mí me pusieron primero un PIC en el 2013, luego me pusieron para el trasplante un catéter Hickman, que lo tenía aquí y me salían dos tubitos colgados por el catéter, entonces no me podía bañar ni nada, ni en el mar, ni en el río, ni en ningún lado, más que en la ducha y con cuidadito. Entonces, claro, cuando me lo quitan, eh, estuve 5 años con el Hitman más el PIC. 5 años, sí, 2013, 5 años con los catéteres. Entonces, cuando me lo quitan y ya puedo bañarme, digo, bueno, esto va a ser un ritual para mí, vamos. Y me lo voy a dedicar y lo voy a disfrutar, vamos, con toda la conciencia del mundo mundial. Y fue un momento súper bonito porque encima, bueno, pues en familia, con mi sobrino, eh, pues en ese mar, ¿no? Que me ha visto crecer y en el que me bañé por primera vez cuando era pequeñita, pues fue como mi bautismo, de nuevo, mi bautismo en el mar. Y jo, estas cosas se pierden luego, pero es verdad que me gustaría recordar cada vez que me meto en el agua, recordarlo como esa primera vez, ¿no? De decir, jo, cuántos privilegios tenemos y no nos damos cuenta que te tiene que venir una enfermedad así a hacerte ver y a abrirte los ojos de lo afortunados y privilegiados que somos y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para ser felices, ¿no? Lo siguiente, y que no lo valoramos. Y cuando te lo quitan y te lo arrebatan, es como lo que daría yo por ese bañito en el Cantábrico. Y cuando te lo das, pues es que se te pone la piel de gallina y es una maravilla. Y bueno, pues eso, intento recordarlo cada vez que me doy ese baño, ¿no? Bueno, a veces se te olvida, pero hay que hacer ese ejercicio porque hay esta sociedad que te lleva ay, como los burros. Pero hay que hacer este ejercicio sí, de recordarlo como si fuera esa primera vez. Y has comentado que los beneficios de la venta del libro van destinados, no sé si a la fundación o van a fines benéficos, no van para ti. No sé si desde el principio publicas con la editorial Alberdania o eso lo haces en un segundo tiempo. Veo que es Mm, una editorial que sí, publica autores vascos. sí.
No, el primer libro salió en el 21, en el 2021, después de la pandemia que yo me pasé ahí escribiendo y terminando el libro, y salió con una editorial de Andalucía, pequeñita, pero esta editorial cerró al año de salir el libro, porque bueno, falleció su editora por un cáncer fulminante también. Entonces, bueno, pues ahí empezó también la odisea. O sea, el libro, como yo, tenía que renacer. Y entonces, pues tuve que recurrir a un abogado para recuperar los derechos de autor, porque el libro se seguía vendiendo y no se sabía dónde iba ese dinero. Y eso no era lo que yo tenía planeado. Entonces, pues nada, recuperé los derechos y empezó un trabajo también de hablar con la distribuidora para que dejara de distribuir, pero los libros que ya estaban en venta en distintas librerías, pues ir tocando puerta a puerta para que dejaran de venderlo. Porque si no, pues no podía ir a otra editorial. Y Albergania, cuando yo había firmado con la primera editorial, también se lo mandé a ellos, pero cuando ellos me respondieron que sí les interesaba el libro, yo ya había firmado con esta primera editorial. Entonces, cuando ya recuperé los derechos, ya se solucionó todo el tema, ya el libro dejaba de estar a la venta, ya me puse en contacto de nuevo con ellos, hablé con el editor. Además, dio la casualidad que vino el editor, vino a Madrid también a presentar pues, a autores vascos. Estuvieron 4 autores vascos en una librería de Madrid y hablé con él. Y bueno, él también me confesó que tenía un cáncer, pero que estaba bien. Era 2023 y este editor falleció por cáncer también al año siguiente, 2024. Entonces, claro, él era muy conocido allí en el País Vasco, salió en todos los medios. Entonces, claro, bueno, me di cuenta enseguida, o sea, cuando saltó en todos los medios. Y bueno, pues esperé un par de meses prudenciales, volví a escribir a la editorial porque no sabía si alguien se iba a hacer cargo de la editorial o no, quién se iba a hacer cargo. Volví a contactar con la editorial pues un par de meses después para darles las condolencias y explicarles, bueno, pues que estábamos intentando volver a sacar este libro y tal. Y, y bueno, pues al final, pues bueno, sacaron adelante el proyecto, decidieron que sí, que seguían con el proyecto y salió. Pero, ¿ves? Perseguido también por distintos diagnósticos de cáncer. Y bueno, pues estoy muy contenta con la editorial. La verdad que me gusta mucho la nueva edición. Le he añadido 2 capítulos nuevos, los últimos 2 que son también un poco los más críticos. Eh, y Esos no están en la versión de Kindle. en la En la versión versión de Kindle digital están. sí estarán, sí, 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 Es que ahora sí. no me queda claro. Vamos, yo no la terminé de leer, bueno, no sé Eh, cuándo, antes de ayer o así, que te dije, bueno, eh, esto está ya. sí, sí, sí. Bueno, pues que hablo del derecho al olvido Es oncológico. que eso, es que esto del olvido, de verdad, a mí esto es lo que más me ha llamado la atención, porque tu historia. Sí, Bueno, tú la cuentas muy bien. Lo que te decía, resulta angustiosa por momentos, pero luego ves que se resuelve. Pero para mí no ha sido nada nuevo, porque llevo 35 años y he claro. visto pacientes oncológicas cientos o miles. Pero cuando hablas del Mm. derecho al olvido oncológico, me quedo pegado y digo, es que esto no me lo ha planteado nunca nadie. En 35 años que llevo asistiendo a pacientes oncológicas, nadie me ha dicho qué es, cuéntanos, ¿qué es el derecho al olvido oncológico? Pues el derecho al olvido oncológico se aprobó in extremis en el 2023, antes de las elecciones generales. Eh, y bueno, básicamente es un derecho promovido por Europa para que todos los países de la Unión Europea eh, lo tengan ya, a- vamos, lo tengan normalizado, lo tengan legislado más bien, lo tengan legislado, porque bueno, hasta que este derecho no sea aplicado, cualquier paciente de cáncer era ignorado por las aseguradoras privadas de salud, por los seguros privados de salud. No te aseguraban
y ibas a pedir una hipoteca o un préstamo, te lo denegaban por haber padecido cáncer, porque claro, para pedir una hipoteca te piden un seguro de vida. No es obligatorio en España, ¿no? Que te exijan un seguro de vida para darte una hipoteca, pero la realidad es que te lo piden. En los bancos te lo piden. El seguro de vida te lo deniegan por haber padecido cáncer. Aunque hayas padecido cáncer, imagínate, cánceres infantiles, aunque hayas padecido un cáncer a los 5, 10 años, hayan pasado 20 porque lo pides a los 30 y pico, hayan pasado 20 o más años, vas y no te la concederían por haber padecido cáncer. Es que es increíble. Bueno, y como eso, mil cosas. Vas a renovarte el carnet de conducir y al resto de los mortales se les renueva por 10 años, a ti por padecer cáncer te lo renuevan por un año, dos, tres, como muchísimo. Eh, en los estudios, pues lo mismo. Si te toca, si te diagnostican cáncer siendo estudiante, pues tienes que volver a pagar las matrículas de todo lo que hayas perdido y demás. O sea, no te guardan nada. Bueno, hay muchos, lo más pues digo, lo más importante para nosotros es financieramente, que además es una enfermedad que, claro, estás de baja. Si has trabajado o eres estudiante que no tienes ingresos, además de toda la medicación que tienes que pagar, pues eso, que te tienes que pagar un nutricionista porque en la seguridad social no te lo cubre, te tienes que pagar un psicólogo, tienes que pagar un fisioterapeuta y además tienes que ir a hacer ejercicio de fuerza. Es una enfermedad que te empobrece y además te niegan hipotecas y préstamos por haber padecido cáncer cuando ya supuestamente estás curada, pues es como que te penalizan, ¿no? O sea, sobrevives y te penalizan por haber sobrevivido. Es una cosa que a mí no me entraba en la cabeza. Entonces, claro, en el 2023 se aprueba esta ley y en España se aprueba que tienen que pasar 5 años desde los tratamientos radicales. No se define qué es tratamiento radical. Si es quimioterapia, si es un trasplante, si es radio, si los que están en tratamiento hormonal también es radical, no se define eso. Entonces, queda mucho por hacer, porque esta ley, ya te digo, que se aprobó in extremis antes de las elecciones generales. No, que queda todo Eh, por hacer, porque Te ¿por, queda por todo qué por los hacer por qué los y pacientes queda no hablan de además que esto? la ley está, pero se tiene que aplicar. Pero a mí no, lo que no me entra en la cabeza es que nunca un paciente me haya hablado de esto. Yo entiendo Bueno, que esto es una cosa cotidianísima, que la gente vaya a por una hipoteca, que le digan, no, tienes que hacerte un seguro de vida, si no la hipoteca va a ser mucho más cara porque no te haces el seguro y tú vas a pagar mucho más que otro de al lado que no haya pasado por ese proceso. y te la Pero, conceden. pero, pero, vale, ¿y por qué no se habla de esto? Pues, a ver, yo Es te que digo casi me que, parece más importante que lo del registro de donantes, porque pues, estamos hablando no de un colectivo que necesita un trasplante, estamos hablando de miles y miles de personas que pasan por un proceso oncológico y que hacen como todo el mundo, que quieren comprarse una casa, tendrán que pasar por una sucursal bancaria y pedir una hipoteca. esto yo creo que o da mucha vergüenza o la gente, porque a mí cuando me dijeron que no me iban a dar, que me denegaban el seguro de vida y que la hipoteca iba a ser más cara en el banco que me la concedía, porque no todos me la concedían, cuando económicamente pues yo podía acceder a una hipoteca sin ningún problema, eh, claro, yo ahí pensé, claro, ¿cómo me van a hacer un seguro de vida? ¿Sabes? Con lo que he pasado. Me parecía normal incluso. Y ese es el problema, que yo hasta que no hablé con otros supervivientes y que habían tenido el mismo problema, no me di cuenta de que era una cosa discriminatoria, injusta y cruel. Eh, claro, porque yo pensé que era un caso aislado y que claro, que era súper normal que a mí no me hicieran un seguro de vida. Entonces, hasta que no lo pones en común con otra gente que le pasa lo mismo, tú puedes pensar lo mismo. Y además, esto es un problema que se está viendo ahora porque, claro, antes el cáncer se diagnosticaba en personas más mayores, con 50, 60, y entonces con 50, 60 ya no pides una hipoteca.
Pero cuando te diagnostican un cáncer con 30, 20, pues sí, porque tienes todavía una vida por delante. Pero Y estos cánceres sanguíneos es muy típico de niños. O es sea, muy esos típico de niños niños, sí, están sí. condenados a 20 años más tarde, después de su Hasta ahora sí. cáncer, estaban, bueno, y hasta ahora se ha legislado, pero esto hay que aplicarlo. O sea, Exactamente, hay que aplicarlo y hay que poner medidas para aplicarlo. Claro, esto no se está aplicando, ya te digo de yo que que hay no se está gente que se ha aplicando. olvidado que tuvo un cáncer y se va a Claro, sí, acordar sí. cuando Y te vaya. lo recuerda, y te lo Entonces, recuerda, pues cuando eso, si quieres hacerte un seguro privado de salud, te lo recuerdan. Cuando vas a pedir una hipoteca, te lo recuerdan. Vas a renovarte el carnet de conducir, te lo recuerdan. Te lo recuerdan constantemente. Es como, ¿sabes? He pasado un cáncer, he sobrevivido y me estáis castigando por haber sobrevivido. Es muy duro. Y de hecho yo estuve en Bruselas el año pasado, en 2024, porque hubo una conferencia a nivel europeo para hablar sobre este tema y fuimos pacientes de 5 países europeos. Y es que en toda Europa es la misma situación. O sea, que no es una situación de este país, que es una situación que se vive en toda Europa. Y es que me parece surrealista, surrealista. De hecho, hubo una chica italiana eh, que había tenido cáncer de mama y era abogada, y ella, cuando le denegaron la hipoteca, bueno, como era abogada, pues tenía medios y recurrió, y aún así, con todo, con toda la información que ella podía tener, con toda la legislación y todo en su poder, se lo siguieron denegando. Porque los seguros que te conceden los seguros de vida tenían una base de datos con pues datos antiguos de supervivencia y le dijeron como que es que se podía morir en cualquier momento, cuando ella ya había superado su cáncer. Entonces, claro, es una situación vergonzosa y es que humillante también. Entonces, pues imagínate, las 5 pacientes que estuvimos en esa cumbre europea, éramos supervivientes con carreras universitarias, con conocimientos, pero imagínate, o sea, quiero decir que nosotras, que nos pasa esto y yo digo, pues normal, pues una persona que no tenga estudios, pues ¿qué va a decir? Pues claro, no se sorprende por nada, ni va a pensar que esto me están negando mis derechos y esto es una discriminación en toda regla. no sé, Lordi, a mí me ha parecido lo más importante del libro. Es que cuando llegué al final y vi esto, primero que me quedé pasmado de no haber tenido conocimiento hasta ahora, de que esta realidad estuviera oculta. Porque lo otro, pues bueno, lo del registro, pues está bien que haya más donantes, que hay mejor que se investigue, que haya tratamientos, pero esta realidad oculta y que nadie la mencione y que has pasado por eso, por los hospitales, por consultas de oncología, y los pacientes no te mencionen, dices, es que no me dan la hipoteca, es que no puedo acceder a comprarme una casa, es que no puedo accederme al carné, es que no puedo acceder a determinadas cosas. ¿Cómo es que la gente, o sea, con Muchos, tantas carreras y maratones que se organizan para, lo que te digo, o sea, por ejemplo, el día contra el cáncer de lo que sea, me da igual el cáncer de cervix, el cáncer de mama, el cáncer de lo que sea, y esto no se habla absolutamente nada, está oculto. muchos solucionan esto pues poniéndolo al nombre de la pareja y consiguiendo así hipotecas, pero bueno, la gente que no tenga pareja y se quiera comprar algo sola, hipotéticamente que pueda, eh, pues pasa eso, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que en vez de comprar una casa o un piso o un coche entre dos, pues lo ponen a nombre de la pareja. ¿Qué cosas? Qué cosas, sí, sí. Y en el siglo XXI. Y bien avanzado ya el siglo XXI, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Y Muchas cosas que ahora arreglar. llega San Jordi y a firmar libros o qué? Sí, voy a firmar en la feria del libro que van a hacer, no voy a Barcelona, me da mucha penita, pero voy a firmar en Madrid, en Arganzuela, cerca del Matadero, en la feria del libro que van a hacer. Empieza mañana y lo hacen todo el fin de semana, pero yo estaré firmando mañana. Y luego en la Feria del Libro de Madrid, a finales de En la mayo Feria o del primeros de Libro de junio, ¿o qué? Madrid también estaré un día y espero que pueda estar algún día más. Estoy ahí a ver si rapiño algún día más. En junio, el 3 de junio creo que voy a estar y a ver si consigo algún otro día así. Y bueno, pero tengo un mes
de mayo bastante, porque en Madrid voy a hacer otra presentación con la editorial que viene, va a ser Nuevas Voces de la Literatura Vasca y vamos a estar 4 autores presentando nuestros libros Que en mayo. estás metida en otro libro, ¿no? Has publicado otra cosa. Sí, publiqué, el año pasado salió un libro colectivo, Creatividad para Curiosos, en el que también hablo sobre salud, la importancia de la creatividad en la salud. Mi capítulo se llama Creatividad Bálsamo Curativo. Y, y nada, también va a salir otro libro en el que he participado en euskera. Pues no sé si el mes que viene o por ahí. Está al caer también. ¿Cómo ha sido tu Así. experiencia pasar por la plataforma Mapea de publicar? Pues muy gratificante, porque, a ver, yo empecé Mapea cuando ya tenía prácticamente el manuscrito terminado. Es verdad que después de hacer Mapea cambié algunas cosas, sobre todo el inicio, que dije voy a empezar ya con el diagnóstico, porque es como más potente. Y, y luego me abrió, porque claro, mi idea, como yo tenía en mente que esto lo va a leer mi familia y mis amigos, autopublicarlo. Entonces yo es verdad que le pregunté a Ruller, que es el que organiza el curso Mapea, editor del Grupo Planeta. Le pregunté, ¿pero tú crees que este libro podría interesarle a alguna editorial? Y me dijo, sí, claro que sí. Y me animó, ¿no? Me animó mucho a presentar el libro a distintas editoriales. Y la verdad que, bueno, yo tuve todo preparado, en lo que es el síndrome del impostor, ¿no? Yo tuve todo preparado para empezar a mandar a las editoriales, pero estaba tan cagada y con tanto miedo a recibir noes que era como, "Uf, no me atrevo a mandar, no me atrevo a mandarlo a nadie". Y al final pasé como 2 meses o 3 y dije, venga, ya, los miedos fuera, que has pasado cosas peores que estas y te dicen que no, pues no, no pasa nada. Y ya empecé a mandarlo. Y la verdad que, bueno, pues fue también muy gratificante porque recibí muchas respuestas positivas y entonces, bueno, pues ya me animé y aquí está el libro publicado 2 veces. Sí, sí, renacido, renacido. Mm, mm. Muy bien, Elordi, pues no sé si nos quieres decir algo más. Para mí ha sido un placer que hayas estado contándonos esto como periodista, como enferma de cáncer, como superviviente, como escritora, pues como todas Pues esas cosas. muchísimas gracias a ti por la invitación, que es un placer, ha sido un placer estar charlando contigo y encantada de haber. Bueno, yo creo que va a abrir muchas mentes y creo que compañeros míos o quien pueda acceder a esto se va a dar cuenta, sobre todo de esa realidad. Bueno, cuentas muchas cosas. El libro me parece muy chulo, empieza fuerte, pero eso se va volviendo. Digo, ¿cuántas cosas le pueden pasar a esta mujer? Tiene Mm, momentos chulos. Y luego tiene hacerte ver esta realidad del olvido oncológico que no conocíamos y creo que a mucha gente le puede abrir los ojos. Y es un libro además que se lee con facilidad. Bueno, yo en un día me lo leí, también soy un mm, lector de que lee rápido, pero no me ha pesado, me ha gustado. Digo, pues bueno, pues no sé, cuentas cosas de una manera un poco distinta de forma cruda, porque vas contando tus cambios físicos, pero no sé, tampoco te recreas, no es morboso, cuentas lo que es. eso es. Y bueno, también le puede servir para cualquiera que le den el diagnóstico, pues que sepa el camino que le toca por recorrer. Sí, bueno, ha habido mucha gente que me ha escrito, pues, gente con otros diagnósticos de cáncer, que hubo una mujer que me escribió y me dijo, jo, después de leer tu libro voy con otra actitud a mis sesiones de quimio y también un padre que me escribió porque a su hijo le habían diagnosticado pues una leucemia también y me dijo, con tu libro has expresado todo lo que yo tengo dentro y no he sabido expresar. Gracias. Bueno, es que he recibido muchos mensajes muy bonitos. Entonces, para mí ha sido un regalo todo lo que me ha traído este libro, la verdad. ¿Crees que ha sido positivo al final que te haya pasado esto? Para ti. No. A ver, eh,
me hubiera gustado llegar a este punto sin pasar por todo lo que he pasado. Ya, Yo igual. no entiendo la gente que dice agradezco, no. O sea, a mí me hubiera gustado llegar a este punto sin haber pasado todo lo que he pasado. Ahora que estoy muy bien ahora mismo con mi vida, con cómo me siento y todo, sí. Muy bien. Pues lo dicho, ha sido un placer. No sé si nos encontraremos en alguna feria del libro o algún día por aquí por el País Vasco. A ver Y si nos encontramos. sí, sí. Tú dónde Yo estás? en Vitoria, Ah, vale. No sabía que estabas en Vitoria. cerquita de tu tierra de origen. Sí, 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 no, bueno, y es que, sí, sí, mi hermana vive cerca de Vitoria, además. Y luego yo voy mucho a Madrid. Mm. Ah, pues Es a una ver Madrid si, súper acogedora y siempre suelo ir mucho a la Feria del Libro. Llevo 3 o 4 años desde la pandemia que no he vuelto, pero era un asiduo de la Feria del Libro. Igual ahora, yo creo que desde que me metí en el grupo de Mapea, como cogí también como un poco de distancia, porque como al final como autopubliqué, me daba la sensación de como de un poco de intrusismo ahora estar en la Feria del Libro. no, hombre, no. Tú Bueno, vente y sí, sí, a ver si nos conocemos. En País Vasco, Madrid, en algún punto intermedio, pero será un seguro, placer. seguro que sí. Pues mientras tanto, mucha suerte con tus proyectos y muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Es lo mismo. Chao, chao. Chao, chao.